súper bien. Mi nombre es Juana Vázquez, su podcaster de confianza, y bienvenidos a su podcast, mi podcast, nuestro podcast, Nadie Habla. Antes de empezar, quiero recordarles que yo no soy psicóloga, que este no es un programa terapéutico y que cualquier duda que tengan, consúltenla con un especialista o una persona de su entera confianza. Bueno, amigos, bienvenidos a este capítulo número 70, o sea, si están nuevos por aquí, un poquito volviendo a la historia de este podcast. Anteriormente este podcast se llamaba Hablemos de lo que nadie habla, pero era demasiado largo. Entonces se acortó y ahorita se llama Nadie Habla, pero pues los capítulos que se hicieron para Hablemos de lo que nadie habla siguen vigentes. Ustedes pueden ir a escuchárselos, los inicios de este bello, maravilloso y espectacular podcast. Y ya vamos por el capítulo 70, o sea, son demasiados capítulos. Anteriormente el podcast se dividía por temporadas, entonces van a escuchar capítulos donde yo hablo de temporadas y demás. Pero es muy emocionante llegar a el capítulo número 70, pues porque quién diría que vamos a tener 70 episodios yo hablando y sacando temas de no sé dónde efectivamente. Pero como siempre les he dicho, este podcast, más que ser un podcast para volverme famosa, es un podcast que me ha ayudado a mí a sacar lo que siento, a poderme contestar muchas preguntas que he tenido, y por eso también hemos tenido invitados e invitadas maravillosas y maravillosos que me han permitido preguntar, indagar, saber y demás. Entonces, espero demasiado que en algún punto lleguemos a crecer mucho este podcast y que también pues otras personas que de pronto tienen las mismas dudas que yo, o que por lo menos necesitan una voz amiga que digan, no, no estás loca, hay gente que piensa igual que tú, pueda escuchar. Bueno, ya con esta introducción de hoy, que es un poquito larga, pero pues que obviamente me emociona saber que ya vamos a tener, que ya tenemos 70 episodios, pues obviamente había que hacerlo con bombos y platillos, y que pronto se venga el 100, el 200, el 300, el 400 y así sucesivamente. Y obviamente yo voy a seguir creciendo, digamos, en edad, entonces este podcast va también a volverse en un tiempo un poco más maduro, y así va a contar con mis experiencias y va a quedar para las generaciones que vienen. Bueno, el tema del día de hoy vamos a hablar de duelos. El duelo. El duelo, cuando tú escuchas que una persona está en duelo, normalmente lo asociamos en que algún ser querido se le murió y que por esta razón esta persona tiene un duelo. Pero si realmente buscamos el significado de duelo, el duelo es un proceso emocional y psicológico que una persona experimenta después de una pérdida significativa, como la muerte de un ser querido, el final de una relación, la pérdida de un trabajo o la pérdida de la salud. Creo que, como les decía anteriormente, a muchos nos vendieron que el duelo es simplemente la muerte de un ser querido, pero realmente, si ustedes vieron por lo que les leí anteriormente, acoge muchas cosas más. ¿Por qué? Porque tú, cuando dice que es una pérdida significativa y hay cosas y personas que pasan en tu vida que te generan pérdidas y que te marcan y que te dejan cicatrices. Por ejemplo, el final de una relación, y no solamente estamos hablando de una relación amorosa, el final de una amistad. Y créanme que yo soy expertísima en la finalización de una amistad y el duelo que viene con eso. Ya. Y definitivamente es muy doloroso, porque tanto como en el amor romántico como en las amistades se crean vínculos, y se crea un imaginario de lo que va a hacer. Tú nunca te estás con una persona pensando que eso se va a acabar, o sea, tú nunca estás con un amigo o estás con tu pareja o estás con tu familia pensando como, es que mañana me voy a pelear con esa persona y vamos a dejar de ser amigos, familia
o vamos a dejar de ser novios. Tú estás con esa persona siempre imaginando, si es tu pareja, siempre estás imaginando, no, nos vamos a casar, vamos a tener, si quieres hijos, vamos a tener los mejores hijos, una casa gigante, vamos a luchar y construir. Si tienes una amiga, un amigo, ella va a ser la tía de mis hijos, va a ser el tío de mis hijos, vamos a hacer muchos planes juntos, vamos a emprender, vamos a construir, nos vamos a ver cuando viejitas, y así sucesivamente con las personas en general en tu vida que realmente te importan y te llegan pues como directamente al corazón. Entonces cuando se generan esta vaina de una pelea, una discusión, o que definitivamente se alejan y se dañan las cuestiones, existen los duelos. Obviamente hay duelos que son más dolorosos y traumáticos que otros, porque obviamente cuando una amistad se acaba o se termina por circunstancias de que pues la vida ya no les permitió seguir siendo amigos, amigas, o no permitió la relación, digamos, porque esa persona se iba a ir, definitivamente ya, no sé, se acabó el amor, una cosa o la otra, pues en ese punto la relación acaba bien y digamos que el proceso del duelo no es que sea inexistente, pero es mucho más rápido, se llega a hacer las etapas más fácil que cuando pues encontramos estas relaciones tóxicas donde pues ha habido manipulación, donde ha habido malos tratos, donde ha habido, digamos, esto que llaman el love bombing, no me acuerdo cómo es que le dicen, que es esta bomba de amor excesivo que luego se acaba y todo el cuento. Entonces cuando ha habido como todo esto y de repente se daña, se acaba, pues obviamente es mucho más difícil hacer las etapas del duelo, de las cuales ya les hablaré más adelante. También pues hablaban de la pérdida de un trabajo, cuando tú pierdes un trabajo que te gustaba mucho, que, que era como tu motivación y demás, también pasas por ese duelo. Yo ya experimenté este duelo y obviamente este duelo también es un duelo por así decirlo, también económico, porque obviamente pues tú sabes que un trabajo pues es remunerado y obviamente también se siente eso, uy, la platica. Pero pues más que todo, sobre todo pues pasa por el dolor de, pues es algo que te gustaba mucho, te motivaba, estabas creciendo como persona, estabas creciendo como profesional, entonces obviamente esto duele. Obviamente cuando es un trabajo que definitivamente te tratan muy mal y todo el cuento, no hay ningún duelo, sino lo que hay es una alegría ni la hijo de madre, porque obviamente tú sabes que vas a ir hacia un lugar mejor del que estabas. Que deberíamos como personas también entender esto cuando hablamos de las relaciones, pero también entiendo porque lo he vivido, es bastante difícil entender esto en el proceso del duelo de una relación, de que uno va a ir hacia un lugar mejor y que salió de este ambiente tóxico. Por último, pues hablan de la pérdida de la salud. Yo creo que esto es un tema del que muy pocas personas hablan y del que creo que hasta ahorita ha habido como esto en redes sociales, que las personas hablan de sus enfermedades, pero siempre tratan de pintarle el lado bonito y positivo de sus enfermedades. Y obviamente uno entiende que ya la enfermedad por sí trae demasiada tristeza como para estar hablando de esa tristeza y siendo tan vulnerable, porque ya de por sí simplemente con el hecho de contar esta enfermedad que no es fácil para muchas personas, ya te estás poniendo en una posición vulnerable, pues obviamente ya mostrar todos los sentimientos que te trae esta enfermedad, pues es mucha más vulnerabilidad y un proceso muchísimo también más fuerte. Pero eso es algo que nosotros definitivamente no entendemos y que efectivamente nadie habla, y es lo que trae las enfermedades, y las enfermedades también traen un duelo, porque obviamente si tú estás bien, todo el tiempo te has sentido bien, toda tu vida has estado bien, nunca te ha dolido nada, no te ha molestado nada,
y que de un momento a otro te digan, no, es que tienes esta enfermedad, es que te vamos a tener que hacer esto, lo otro. Y digamos con enfermedades pues que son muy traumáticas, porque normalmente pues esta pérdida de la salud no viene pues como de una gripa, porque uno definitivamente sabe que la gripa pues simplemente con pastillitas y con productos de farmacia y que con un tecito y demás vas a ir mejorando los síntomas, sino que ya estamos hablando de enfermedades pues mucho más agresivas. Y eso que igual, aunque cuando nosotros nos da gripa también sentimos como este malestar de, uy, ¿por qué? Si yo estaba bien, ¿por qué me tiene que dar gripa a mí? Y pasamos como por algunas fases de las fases del duelo, pero pues obviamente ya cuando hablamos de enfermedades mucho más graves que atacan más a tu sistema, que generan muchos más malestares y que también consigo traen una cantidad de medicamentos y demás que también afectan otras áreas de tu vida, pues obviamente hay un duelo y hay un duelo muy grande y muy doloroso porque es enseñar a tu cuerpo y entender que ahorita vas a vivir con esto, puede ser por un tiempo largo o por un tiempo corto, pero que ahorita vas a vivir con esto y que tienes que llevar este proceso después de que llevabas años y años y años supuestamente supremamente sano, entonces que de un momento tu vida cambie de un momento a otro, obviamente hace que se remuevan muchas emociones y que haya un duelo porque hay una pérdida de salud, porque tú te considerabas una persona sana, sin ningún problema. Y yo creo que a nosotros los jóvenes es de las cosas más duras por las que puede pasar un joven. En estos días veía una TikToker caleña que se llama Catalina, pues ella contó por redes sociales todo su proceso con el cáncer y demás. Y definitivamente ella lo decía, es que uno como una persona joven, porque ella es una muchacha como de unos 20 y tantos años, uno de persona joven nunca piensa que le va a dar cáncer porque definitivamente nos han vendido eh, mal o bien, porque definitivamente no sabría en qué balanza ponerlo, nos han vendido pues que nosotros como jóvenes no sufrimos de nada y que nada nos va a pasar, sino que es a los viejos, a los que se enferman, los viejos son los que tienen enfermedades graves y siempre nos han vendido ese cuento, pero realmente no, con casos como de esta TikToker podemos ver que es que también los jóvenes nos enfermamos y nos enfermamos de cosas graves. Mal o bien puede ser porque definitivamente tenía que pasar o también pasa por descuidos y malos hábitos de nosotros como jóvenes, pero sí pasa, no es como porque tú tienes 20 años o porque tú tienes 18 años o porque tienes 5 años, no te vas a enfermar y lo máximo que te va a dar es una gripa, porque la vida no es así. Entonces, definitivamente, pues eso también es una invitación como a cuidarnos y a no creernos superhéroes o heroínas simplemente por el hecho de que tenemos cierta edad y nos consideramos jóvenes por este hecho. Entonces, pues como que sí ir analizando todo esto. Pues como les venía diciendo y volviendo un poquito al tema de lo que es el duelo, pues el duelo viene con unas fases que yo he experimentado y que no son tan agradables, pero pues son 5 fases que son la negación, que es cuando uno no acepta esa pérdida, eh, definitivamente está como en ese estado de shock. Definitivamente esto puede durar días, minutos, semanas, meses e incluso hasta años en los casos más graves. Pero normalmente la negación va más directamente relacionada como con ese shock de wow, ¿qué acaba de pasar? La ira yo creo que yo la he experimentado mucho y es ese enojo, frustración, pero ¿por qué? ¿Cómo así? Esto no tenía por qué haber pasado. ¿Por qué pasó? No, no lo acepto, no está bien y obviamente la ira se mezcla con la negación
durísimo, y cuando la ira y la negación se unen es una cosa de locos, o sea, de los cuentos. O también pasa, digamos, en situaciones, digamos, de relaciones y demás, pasa que entonces la ira es contra el otro. Es que esta persona, lo que hizo, lo que no hizo, por esto pasó. Y entonces es como una ofuscación y sacas toda esa frustración o cosas que sentiste que estabas mal y que de pronto no sacaste. Y entonces es ira e ira e ira. El tercero es la negociación. Entonces, como que en estas negociaciones intenta uno tratar de revertir la pérdida, de pronto hablar con esa persona, no, mira, podemos volverlo a intentar, o esto no es tan malo, pero sí, pero no. O también la negociación pasa con nosotros mismos, que empezamos como no, hay que aceptarlo, ya las cosas van a ser así, es el momento de ir digiriendo todas las cosas, de poder entender estos procesos y demás. Cuando ya llegamos a ese punto donde vamos como cayendo en cuenta de lo que está pasando, de cómo pasó, de por qué pasó y demás, llegamos a la depresión. Aunque estas dos fases se pueden invertir. Primero puedes llegar de pasar de la ira a la depresión y luego a la negociación, o negociación y depresión. Son sensibles a cambios definitivamente, y todas estas fases son totalmente sensibles a cambios. O sea, esto no es como un posicionamiento así totalmente lineal, porque definitivamente es un proceso y es un proceso emocional, y ustedes saben que las emociones parecen ondas de sonido, suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan. Entonces, tenemos la depresión, pues que como que es esta tristeza profunda, vacío, desolación, llorar. De pronto aquí puede venir un poquito acompañado de culpas, de arrepentimientos, de dolor, de como todo este proceso. También hasta trae introspección, o sea, esta depresión, esta tristeza profunda también puede ayudar mucho a entender muchas cosas, porque como también te sumerge profundamente en una reflexión, puede también ayudarte a entender, pero obviamente es una vaina que hay que manejarse con pinzas y saberse llevar, porque pues esta depresión, esta tristeza profunda se puede agudizar de tal manera que ya se convierta en un trastorno, que ya no pueda salir de ahí, y que definitivamente ya llegues a ese punto donde te toque a grito herido buscar ayuda porque te sumergiste demasiado. Obviamente, lo mejor para los duelos en la mayoría de ocasiones es tratar de buscar ayuda para poder entender todo el proceso y poder digerirlo, y escuchar otra voz también ayuda a entender muchas cosas de las que pasaron y demás. Pero obviamente no siempre, y como yo les he dicho en capítulos anteriores, por ejemplo en el capítulo de conseguir psicólogo es una misión imposible, también se entiende que está el factor económico, de tiempo y demás, donde no todo el tiempo podemos ir donde una persona que nos ayude a procesar todo este duelo, y tenemos que hacerlo nosotros mismos, pero pues también ir buscando herramientas que nos ayuden a tratar de procesar este duelo y no caer en estas falsas herramientas que muchas veces las personas usan, como irse de fiesta, alcoholizarse para evitar el dolor, las drogas, ver el celular por horas para tratar de olvidar, centrarse mucho en el trabajo y volverse un adicto al trabajo. No, el duelo hay que vivirlo. Sí o sí, te guste, te duela, te moleste, te dé mal genio, te dé lo que sea, el duelo toca vivirlo, y toca llegar a la última fase, que es la mejor, y es la aceptación, que ahí es cuando tú definitivamente aceptas la pérdida
y te adaptas a lo nuevo que es tu realidad. Te adaptas a que ya esa persona no está, te adaptas a que tu estado de salud de pronto no es el mejor, te adaptas a que esa persona falleció y que te toca seguir la vida, te adaptas a que tienes que conseguir otro nuevo trabajo y que tienes que buscar trabajo, te adaptas a muchas cosas. Entonces, definitivamente, como les iba diciendo, los duelos hay que vivirlos y son muy difíciles de vivir, y eso, como persona que ha vivido varios duelos, eh, es bastante difícil. Y como les decía, yo aquí ejemplificando un poquito, yo he vivido duelos donde según yo ya estaba en la aceptación y de un momento a otro viene la ira profunda, rotunda, la rabia, y uno es como, pero se supone que ya estaba en la aceptación, pero volví al paso 2 en un segundo. Y luego llego y trato de negociar, y luego la tristeza otra vez, y luego otra vez vuelvo a la negación, porque eso no puede estar pasando, porque esto es injusto, porque esto no es así, porque las cosas no debieron pasar así. Y luego otra vez vuelvo y me entristezco, pero entonces otra vez vuelvo a la negociación, no, mejor podemos hacer esto así, podemos hacer esto así. Pero luego vuelvo otra vez y caigo, y es un vaivén así, tan, 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 tan. Yo creo que definitivamente, eh, yo he experimentado estos duelos y también he utilizado estas falsas herramientas que yo les mencionaba. Pues no me he drogado y tampoco me he alcoholizado para olvidar situaciones, pero pues sí he querido como irme de fiesta, como para olvidar ese momento, o sí me quedaba como pegada en el celular para no pensar, o literalmente devorarme series por horas, ver películas por horas para no afrontar el problema y demás. Entonces, pues obviamente yo reconozco que también hay un momento, yo creo que hay un momento importante del duelo donde uno también necesita alejarse del tema. Porque también hay veces, hay personas que nos enfrascamos demasiado en el duelo, y como yo les decía, los duelos hay que tratarlos con pinzas, porque al final del día si te sumerges mucho en él, también puede ser que no salgas si estás solo y no tienes a alguien apoyándote. Entonces, también reconozco que uno debe en algún momento decir, bueno, hoy no voy a pensar en eso, no voy a sufrir por eso, no me va a dar el mal genio por eso, no voy a entrar en negociación, no va a pasar por ninguna fase, me voy a distraer del tema. Hoy decido distraerme del tema, no saber del tema, no ir del tema, no nada con el tema. Y es justo, y está bien. Y yo sé que de pronto muchos psicólogos que me pueden estar escuchando me van a decir como que está bien, uno no puede huir, uno tiene que trabajar, tiene que hacer el proceso. Pero también sé y considero que obviamente, como les digo, uno tiene que hacer el proceso, pero también tiene que haber un momento de oxigenación en ese proceso del duelo, porque un duelo es difícil y doloroso. Y obviamente también el ignorar el tema también hace parte de una de las fases, porque también hace parte de la negación, porque pues si tú ignoras e ignoras, pues lo estás negando y estás haciendo como si eso no hubiera pasado. Pero digamos, si un día te sientas y dices, hoy no quiero saber de este tema, pero ya el otro día dices, hoy voy a resolver este tema, hoy voy a vivir esta emoción, hoy lo voy a sentir para poder empezar a soltar, también considero que está bien, es un proceso bonito. Y también como empezar a escribir, a, a estudiar lo que es el tema, pues como qué fue lo que pasó, cómo pasó, qué hiciste bueno tú, qué hiciste malo tú, revisar ambas partes, o sea, y eso en un caso de una relación. En el caso de la salud, pues empezar a estudiar qué te puede servir, cómo mejorar ese estado de salud, qué te puede ayudar,
que no es tan bueno, cómo tienes que empezar a modificar tu vida y tus hábitos para que todo salga bien al final, pues que es el resultado esperado, que tienes que organizar. En el caso de la muerte y la pérdida de un ser querido, este es un tema muchísimo más delicado porque definitivamente en esto no hay algo específico que puedas resolver porque definitivamente la muerte no se resuelve, no es como que hago esto y mañana esa persona va a estar viva, pero sí hay que empezar a pensar en adaptarte a una vida sin esta persona y que obviamente es dolorosísimo, o sea, y yo creo que la muerte es de los pocos duelos, y me corregirán los psicólogos y demás, pero es de los pocos duelos que nunca se curan por completo, porque obviamente van a haber momentos donde vas a extrañar a esa persona, donde va a hacer falta, donde le vas a querer contar algo a esa persona y esa persona no va a estar. Uy, me dice. Y esa persona no va a estar para tú contarle eso que tanto quisieras poder contarle, o no va a estar en un momento especial y obviamente va a hacer falta y vas a volver, digamos, a esa tristeza, al desconsuelo y demás, pero es un tema de irlo llevando, adaptándote, pero definitivamente este es el duelo que yo pienso que nunca va a tener una cura ni un punto de sanación total. Obviamente mucha gente pues ha perdido seres queridos y ha seguido con su vida, ha seguido avanzando, construyendo sus hogares, construyendo su futuro, creciendo como profesionales y demás. Pero al final del día siempre van a tener esa persona presente y va a llegar la fecha del cumpleaños de esa persona donde se van a acordar, va a llegar esa fecha especial para ti donde quisieras que esa persona estuviera, van a llegar muchos momentos donde la presencia de esa persona va a ser requerida y pues no va a poder estar por obvias razones. Entonces, obviamente esos pequeños recuerdos y momentos van a volver a echarle sal a la herida, por así decirlo, y va a volver a doler y va a volver a arder, pero se sabe que podemos irlo manejando y adaptando nuestra realidad a que no a que esta persona haga menos falta, porque siempre va a hacer falta, pero a no sumirnos tan profundamente en esta pérdida y en la tristeza que trae esta pérdida. Bueno amigos, esto es todo por el día de hoy. Un episodio 70, pues creo que cargadito de emociones, porque definitivamente hablar de la muerte, hablar de los procesos es bastante difícil, y sobre todo algo como los duelos, porque obviamente me recuerdan muchas cosas y me traen emociones fuertes y memorias fuertes que obviamente mueven fibras, pero también sé y entiendo que algunos procesos ya están en la aceptación, otros están por ahí entre la ira y el intenso dolor, no mentiras, pero que cada uno va a llegar y se va a ir acomodando en esa quinta fase de la aceptación. Entonces, ya amigos, si están pasando por un duelo, mi mejor consejo es analícenlo, piénsenlo, estructúrenlo, vívanlo, que es lo más importante, vívanlo, no dejen de vivirlo, y respirar y echar para adelante porque no queda más. Entonces amigos, eso es todo por el día de hoy. Un muy bello episodio 70. Chau.